Hola jóvenes, es un placer estar con ustedes nuevamente a través de este medio. En esta ocasión, para el desarrollo de la unidad correspondiente al tercer periodo y que tiene que ver con el tema de algoritmo. Para iniciar, vamos a definir lo que es un algoritmo para así poder entrar en materia. Bien, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo informático no es más que una secuencia de qué? Una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuesta a un determinado ¿qué? A un determinado problema. Cuando hablamos que un algoritmo es una secuencia de instrucciones, quiere decir que esas instrucciones llevan un estricto orden en la forma como ésta se ejecuta. Y cuando decimos que estas instrucciones son infinitas, quiere decir que de la forma como estas instrucciones inician, también tienen un final. Pero todas estas instrucciones de forma conjunta conlleva a una serie de procesos que posteriormente puede dar una solución a un determinado problema. Por ejemplo, yo puedo crear, por ejemplo, un programa que me permita indicar si un estudiante es mayor de edad o es menor de edad. Entonces, para poder inicialmente saber cuál es el algoritmo que me va a permitir poder llegar a determinar si este estudiante es mayor de edad o es menor de edad, entonces los pasos a seguir podrían ser que inicialmente me puedo acercar a ese estudiante, preguntarle el nombre, posteriormente su fecha de nacimiento y así automáticamente puedo obtener un resultado final que viene siendo si es menor de edad o es mayor de edad. Este es un ejemplo de forma jocosa, pero desde el punto de vista informático es un poco mucho más complejo. Entonces, ustedes me dirán, profe, pero ¿qué tiene que ver el algoritmo con la informática? Es que, mis queridos jóvenes, cada uno de los programas que nosotros vemos en la computadora, cada una de las aplicaciones que vemos en los celulares, fueron creados con base a un algoritmo. Por ejemplo, la aplicación de Facebook fue creada con base a un algoritmo y sigue administrada por un algoritmo. De igual forma, encontramos, por ejemplo, aplicaciones como YouTube, como por ejemplo TikTok, otras aplicaciones, por ejemplo, para ver fotos, para grabar videos, sonidos, para poder ver las imágenes. Todo y cada uno de estos programas fueron creados inicialmente con una base de un algoritmo, la cual busca simplemente es dar solución a una situación, problema que se nos puedan presentar en nuestra vida diaria. De la misma forma como nosotros, para poder sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de un triángulo, tenemos que seguir un estricto orden de una fórmula. Acá, desde el punto de vista informático, los algoritmos vienen siendo como esa fórmula que nos da como que la guía para poder obtener la posible solución a esa situación, problema. Entonces, un algoritmo informático resuelve cualquier problema a través de unas instrucciones y reglas concisas, mostrando el resultado obtenido. Cuando dice que son unas instrucciones y reglas concisas, quiere decir que deben ser pasos lógicos. En pocas palabras, cuando nosotros le vamos a indicar al computador unos posibles pasos para poder obtener un software que me ayude a solucionar un problema, yo debo darle al computador los pasos estrictamente necesarios. Yo no le puedo, por ejemplo, indicar al computador, darle unos pasos de la misma forma como darle unos pasos a otra persona, porque el computador muchas veces no va a ejecutar el algoritmo de una forma adecuada. Es como si, por ejemplo, yo les dijera a ustedes, jóvenes, díganme, por ejemplo, un algoritmo para realizar una llamada. Y usted me dice, profesor, marco el número, posteriormente hunde el botoncito verde y enseguida me sale la llamada. Pero yo te hago una pregunta, ¿en qué momento tomaste el celular
para poder marcar el respectivo número. Pero usted me dirá, profe, pero por lógica se sabe que se debe coger el celular. Pero resulta y pasa y acontece, mis queridos jóvenes, a una computadora no le podemos responder de esa forma porque muchas veces no nos va a entender. Entonces a ella hay que especificarle cada uno de los pasos de forma que, de forma lógica, de forma concisa, de forma estricta, para que este algoritmo se pueda ejecutar de una forma adecuada. Entonces, en términos generales, ¿qué podemos decir, mis queridos jóvenes? De que un algoritmo no es más que una secuencia de instrucciones finitas que llevan un proceso para posteriormente ¿qué? Obtener un resultado. En el momento que tú ingresas, por ejemplo, a la aplicación de YouTube y tú colocas, por ejemplo, el nombre de una canción y posteriormente ese aplicativo te arroja a ti un resultado, quiere decir que el algoritmo ha cumplido con el objetivo, y es que poder leer el nombre de la canción que tú le estás especificando y posteriormente entregarte el resultado que tú estabas esperando. Quiere decir que en ese momento te dio una solución, ¿verdad?, a la situación, problema que tú le estabas planteando en ese momento. De pronto ustedes me dirán de que buscar una canción en YouTube no es un problema, pero el computador te está dando una respuesta según a tu necesidad. Bien, para continuar, encontramos el siguiente ejemplo de un algoritmo. Observemos, dice aquí, escribe un algoritmo a la siguiente situación problema: realizar una llamada a través de un celular móvil. ¿Cuáles serían los pasos específicos para el desarrollo del algoritmo de la siguiente situación problema? Tenemos inicio, tomar el celular, presionar el botón de encender, ingresar el PIN, colocar la huella, presionar el botón de llamada, digitar el número a marcar, presionar el botón de marcar nuevamente. Si el receptor contesta, hablo. En caso contrario, cuelgo y ¿qué? Y vuelvo a marcar. Cuelgo la llamada y coloco el celular en su sitio y colocamos ¿qué? Fin. Una característica principal de todo algoritmo es que siempre debe iniciar con la palabra inicio y termina con la palabra fin. Y si podemos observar cada uno de los pasos especificados o cada una de las instrucciones, vemos que está bien detallado para poder realizar ¿qué? Una llamada a través de un teléfono móvil. Y de la misma forma como yo acabé de especificar cada uno de los pasos para poder realizar una llamada, nosotros también tenemos que hacerlo con una computadora, porque recuerden que esos pasos no se los estamos suministrando a otro ser humano que razona, sino que va a ser enviado ¿a quién? A un computador. Y por tal motivo los pasos tienen que ser concisos y lógicos. Ya pueden ver ustedes, mis queridos jóvenes, la importancia de que escribamos estrictamente lo que el computador necesita para que él posteriormente nos pueda arrojar ¿qué? Una respuesta. Ustedes comúnmente desde el grado sexto, o más bien desde el grado primero, ustedes han cumplido una función de usuario. Pero en este momento, cuando comenzamos a hablar de algoritmo, ustedes se convierten de usuarios, se convierten en administradores. Y cuando hablamos de administradores, quiere decir que usted está en la potestad de también poder aportar al mundo informático a través de la creación de aplicaciones. Por el momento, el algoritmo es lo más básico de la programación, de la creación de un software, de un programa. Y bueno, la idea es que ustedes vayan conociendo poco a poco todo este proceso, todo este maravilloso mundo de cómo se ejecutan los programas y las aplicaciones en cada uno de los dispositivos que existen. Bien, existen dos tipos de algoritmos. Existen algoritmos cualitativos y existen algoritmos cuantitativos. Cuando hablamos de algoritmos cualitativos, son aquellos que simplemente se encargan de ¿qué? De describir pasos utilizando palabras. Por eso son cualitativos.
En el caso, por ejemplo, de los algoritmos cuantitativos, son aquellos que utilizan ¿qué? Cálculos numéricos para poder definir o realizar un proceso. Por ejemplo, yo puedo crear un algoritmo que me diga a mí, que me arroje o me diga cuál es, por ejemplo, el área de un rombo. Yo puedo, por ejemplo, crear un algoritmo que me diga a mí cuánto es uno más uno, que sea el mismo computador el que se encargue de arrojarme el resultado de esa operación. Entonces podemos darnos cuenta que existen dos tipos de algoritmos, que son los cualitativos y son los cuantitativos. Cualitativos, que son aquellos que utilizan palabras, y cuantitativos, que son aquellos que utilizan cálculos numéricos. Quiere decir que el ejemplo anterior que yo les mencionaba es un algoritmo cualitativo porque solamente utiliza palabras para poder señalar cada una de las instrucciones que hacen parte para dar solución a una situación a una situación problema. Bien, existen dos tipos de lenguajes algorítmicos. Tenemos los lenguajes gráficos y tenemos los no gráficos, que también son conocidos como pseudocódigos. En el caso, por ejemplo, de los gráficos, es un algoritmo no es más que una representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí en pantalla es un algoritmo, pero desarrollado a través de un lenguaje llamado diagrama de flujo, donde cada símbolo representa un paso o un proceso para posteriormente dar la solución a una situación problema. Más adelante estaremos profundizando sobre este tema, que es bastante interesante y yo sé que a todos les va a gustar, porque cada símbolo o cada figura geométrica representa un proceso, tiene una función dentro de ese algoritmo. Tenemos, por ejemplo, los no gráficos, también llamados pseudocódigos, que son aquellos algoritmos que utilizan, por ejemplo, letras, como por ejemplo tenemos aquí un algoritmo, la cual su función es poder determinar si X o Y estudiante es mayor de edad. Entonces vemos aquí que comienza siempre con la palabra inicio, edad, especificamos qué tipo de valor es, si es entero, es decimal. Dice aquí, escriba cuál es tu edad, lea la edad. Si edad es mayor o igual a 18, entonces escriba, eres mayor de edad. Fin, sí, escriba, fin del algoritmo y culminamos con la palabra ¿qué? Con la palabra fin. Entonces, esto que acabamos de ver no es más que un lenguaje algorítmico, no gráfico, pero también llamado como pseudocódigo. Para en el caso de los pseudocódigos podemos utilizar un programa que se llama SL2, la cual nos permitirá a nosotros poder utilizar este tipo de lenguajes para poder realizar un algoritmo. Entonces, tenemos dos tipos de lenguaje algorítmico, uno gráfico y otro no gráfico. Bueno, jóvenes, seguimos cómo hacer un algoritmo. Para poder realizar un algoritmo debemos tener en cuenta las tres partes que integra a esta, como son la entrada, el procesamiento y la salida. La entrada de un algoritmo será donde se introduzcan todos aquellos datos que el algoritmo necesite para poder operar. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos al aplicativo de YouTube y queremos buscar una canción, ¿qué es lo primero que hacemos? Escribimos el nombre de esa canción que queremos escuchar. Quiere decir que en el momento que escribimos el nombre, estamos realizando la primera parte de un algoritmo, ¿verdad? Que viene siendo la entrada. ¿Cuál es la segunda parte? El procesamiento. En el momento de que el software recibe la entrada, el algoritmo realizará una serie de ¿qué? Una serie de cálculos lógicos para resolver el problema. En pocas palabras, si nosotros le especificamos al computador, a YouTube, el nombre de una canción, él realizará una serie de cálculos para poder identificar y entender cuál es la canción que tú quieres escuchar. Después viene la tercera parte, la salida, que viene siendo los resultados obtenidos en el procesamiento del algoritmo. En pocas palabras, ya después que el software
realiza los respectivos cálculos, los respectivos procesos y logra identificar cuál es la canción que tú quieres escuchar, él te entrega el resultado o la canción que tú quieres observar o escuchar, y esto es lo que se conoce como salida. Miren, por ejemplo, el siguiente algoritmo no gráfico, que viene siendo el ejemplo que les mencioné en la diapositiva anterior, donde tenemos, por ejemplo, inicio. Recuerden que todo algoritmo debe comenzar por la palabra inicio. Tenemos aquí el tipo de variable, que viene siendo los valores que se van a trabajar aquí. En este caso son valores enteros, quiere decir que son valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después tenemos la siguiente parte, que viene siendo escriba, que es cuál es tu edad. Este escriba viene siendo la primera parte, que es conocida como entrada. Ahora, en el caso, por ejemplo, de si edad es mayor o igual a 18, entonces eres mayor de edad. Esta parte de aquí es conocida como procesamiento, porque no es más que una serie de cálculos que hace el software internamente partiendo de lo que tú le escribiste de forma inicial. Y posteriormente tenemos aquí donde dice escriba, edad, fin sí, escriba, sin fin del algoritmo, viene siendo la última parte, que viene siendo la salida, que es cuando él te va a indicar si la edad que tú colocaste es considerada mayor de edad o es menor de edad como tal. Entonces podemos observar que todo algoritmo siempre debe tener tres partes: entrada, procesamiento y salida. Ok. Bueno, mis queridos jóvenes, estas son las actividades que ustedes tendrán que desarrollar para coger la nota correspondiente al tercer periodo. Si pueden observar, son 4 preguntitas totalmente sencillas y la podrán resolver observando el siguiente video explicativo que les acabé de enviar a través de WhatsApp, o por consiguiente se pueden apoyar en el PDF que les voy a enviar también por el grupo. De todos modos, cualquier duda, cualquier interrogante que ustedes tengan con respecto a este tema, que es bastante sencillo, ustedes se pueden comunicar conmigo a mi número de WhatsApp, que es el 311-675-4036, y así poder aclarar cada una de las dudas que ustedes tengan con respecto a este tema de algoritmo, que es una base para poder iniciar en el maravilloso mundo de la programación. Si pueden observar, son preguntas que están relacionadas con lo que acabé de explicar ahorita, y ustedes pueden responderla de forma individual. Ustedes pueden enviarme estas actividades, la pueden enviar después de la presentación de las pruebas IFES, pero si usted quiere o considera enviarla antes, bienvenido sea. Entonces, jóvenes, fue un placer estar con ustedes. Estén muy pendientes porque la próxima semana les estaré enviando otro video explicativo que viene siendo la continuación de este tema, que tiene que ver con algoritmo informático. Es un placer, Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en otro video explicativo sobre la unidad del tercer periodo.